Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se sienta aquí para conversar de estos temas que tanto nos apasionan. Estamos a través de Spotify. Recuerden, allí pueden descargar, oír los episodios cuando quieran. Y el producto en video, que siempre resulta muy divertido y sin edición, va vía el canal de YouTube de Caracol Podcast, de Caracol Radio. Bueno, quiero empezar con los saludos y empezamos por la bella y pilísima Emilia Falcao Restrepo. Emilia, Bueno, bienvenida. Víctor, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos y felices de estar aquí que he tenido varias faltas, ya me van a sacar por W a este paso. No, 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 contigo es imposible sacarte por W. Siempre bienvenida. Le damos, en cambio, ahí sí, podríamos sacar por W, pero lo estamos rehabilitando. Desde la calle 80, me imagino, el profesor Mauricio Jaramillo. Emilia Falcao Restrepo, profesor Víctor, ¿cómo así que por W? Aquí estoy siempre llegando de primero y esperándolos a ustedes. Es Un saludo a caro. nuestra audiencia y hoy estamos completos y con un súper invitado. Es caro. Sí, Dios mío. No, no estamos completos. Pero bueno, ya comentaremos eso cuando llegue a nuestra pantalla. El mago de los botones, el punk de la educación, don Jorge Joles Restrepo. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Un saludo muy especial a Mauricio. Qué alegría verlo después de tanto tiempo. A Emilia también. Y hoy no estamos completos, nos falta uno. Estoy tratando de recordar quién, pero sé que somos 5. Sí, este niño, ay, Mm, chino es querido. Don Santiago Pinzón Galán, le enviamos sí, Ah, señor. sí. sí, le enviamos un saludo muy especial. Bueno, hoy estaba en compromiso con los niños en el colegio y lo entendemos. Ha- Bueno, hab- Hablando, Víctor, señor. de colegio, dijiste colegio. Ah, Hoy ay, no estoy sí, en, ¿quién tiene por es aquí colegios? es que hoy no estoy en Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Hoy estoy en Cajicá. Ah, bueno, bueno, muy bien. No habría sido completo el saludo así. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano, desde Socorro, Santander, cuna de la libertad de América, futuro territorio inteligente. Bueno, Emilia, ¿nos bueno, haces el honor de presentarnos a nuestro invitado especial? pues hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido por todos los colombianos, al que creo que todos le debemos un agradecimiento y un reconocimiento muy especial. Es un ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, que trabajó por nosotros y hizo cosas maravillosas como presidente de Ecopetrol hasta hace tan solo unos meses. Tengo el honor de presentarles a todos a Felipe Bayón, un ejecutivo colombiano con más de 31 años de experiencia en el sector de energía, tanto a nivel nacional como internacional, y que durante los últimos 5 años y medio presidió el grupo Ecopetrol, en la empresa más grande del país. Felipe, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. De verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación. Emilia, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después Emilia me contará el tema de Falcao. Ahora que estamos en previas de tratar de ir a un mundial otra vez. Víctor, Mauricio y Jole, pues un gusto verlos y gracias por recibirme. Bueno, pues Felipe, de verdad que felices de tenerlo aquí y yo quiero arrancar con algo que yo creo que ha sido como ese común de su vida y es una transformación permanente, una transformación como persona que ha llevado a todo lo que usted ha hecho, primero en su carrera, pues que siempre ha estado sobre todo marcada en el sector del petróleo, de la energía, primero desde BP, después en Ecopetrol, pero lo que usted ha hecho son grandes transformaciones culturales, grandes transformaciones personales, familiares, apostándole usted junto con su familia a todo esto. ¿Cuál es eso que lo impulsa a siempre acompañar a sus empresas
en esos procesos de transformación y cuál es ese secreto que creo que sería tan importante que nos compartiera para el éxito de lo que ha venido haciendo. Emilia, gracias. Pues yo, varias cosas, algunas reflexiones. Ayer por la noche estaba dictando una conferencia con gente del colegio y el título de la conferencia es Haciendo posible lo imposible, cómo empezamos por desafiarnos a nosotros mismos. Y en resumen, para ponerlo pues en términos muy sencillos, es pensar que el cambio tiene que venir de adentro, tiene que venir de nosotros. Y particularmente aceptar que todos tenemos la capacidad de liderar. El liderazgo no está asociado a un título o a un cargo o a unos diplomas. Son muy importantes o pueden ser importantes, pero el liderazgo puede venir de, o debe venir de todas las personas. Y también cosas tan sencillas como reconocer que el líder se equivoca, que el líder falla, que el líder es el primero en que debe levantar la mano y pedir ayuda. Y en ese sentido, esta creación como de culturas que quieren hacer posible lo imposible, que quieren hacer el cambio, que tienen un propósito superior, eso es fundamental. Yo pues coloquialmente digo, oiga, ¿usted qué le pincha el nervio? ¿Sí? ¿Qué le mueve el alma? ¿Qué lo motiva a levantarse todos los días? Y eso fue pues un poco lo que hicimos en Ecopetrol y en algunas otras organizaciones en las que he trabajado y tiene que ver con eso, ¿no? Con pedir ayuda, rodearse muy bien, siempre estar rodeado de gente que sepa más que uno y aceptar el cambio. Y cierro con esto, Emilia. Yo me defino como alguien que pues soy de la era del pre-internet, ¿no? Y eso no es un cumplido, pero eso quiere decir que uno tiene que adaptarse, uno tiene que aprender y uno tiene que permitirse acoger esos cambios pues tan grandes y tan vertiginosos que suceden todos los días. Víctor fue pre-ábaco, para que tenga una noción, Felipe, de... Fregado. Dios mío. Eso nunca falta aquí en esta conversación. No, sí. Ahora resulté yo siendo el mayor. Ahora, increíble. Bueno, Uy, se nos congeló. Bueno, Creo Decía yo que- justo cuando iba a decir seguramente es una muy buena pregunta. Y Felipe, pues tenemos que hacer la pregunta, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás proyectando como después de ese paso tan exitoso por Ecopetrol? Estoy, y muy a propósito, en estos meses, después de haber salido, en un tema de disfrutar la familia. Mi hijo se fue a vivir por fuera del país, ya está trabajando por fuera, todo ese proceso. Mi hija hizo la transición del colegio a la universidad, tener oportunidad de acompañar ese proceso, que son cosas que uno, cuando está en el ritmo del trabajo y demás, a veces es difícil. Me decía alguien, oiga, yo me acuerdo todas las cosas que me perdí de mi familia, grados, primeras comuniones, en fin, cumpleaños, pero si usted me pregunta yo qué estaba haciendo para haberme perdido esas cosas, no tengo ni idea, no me acuerdo. Y lo otro, yo soy muy, pues creo mucho en lo que los americanos llaman give back, ¿no? Y uno poder devolver. Entonces estoy, por ejemplo, ayudando a muchachos que están trabajando en fintech o que están trabajando en inteligencia artificial. Estoy asesorando una compañía por fuera de ciberseguridad. El tema de tecnología me encanta, el tema de innovar, el tema de emprender. Estoy dictando muchas conferencias, entonces permanentemente estoy hablando con estudiantes, hablando con empresarios, con diferentes organizaciones. Tengo el honor de haber entrado al consejo directivo del CESA. El tema de educación es súper importante también. ¿Y cómo hacemos para ir avanzando, ¿no? En los temas, por ejemplo, la ética de la inteligencia artificial y cómo impacta a los estudiantes, ¿no? Temas que son en sí complejos, pero súper interesantes. Entonces, y tomándomela con tranquilidad, tomándomela con alguna tranquilidad también. Bastante ocupado, pero haciendo muchas cosas muy divertidas. Qué bien. Y hablando de volver, Felipe, pues tengo que decirlo que nosotros como Hipercubos, que somos una empresa que tiene 8 años, pero desde que estamos muy jóvenes, llevamos muy poquito tiempo, Ecopetrol nos abrió las puertas y como a nosotros nos abrió las puertas, le ha abierto las puertas a muchos emprendimientos colombianos que definitivamente pues es una apuesta muy interesante y yo siempre tengo que agradecerlo. Hemos tenido ya 2 veces a Ernesto Gutiérrez
vinieras acá en el podcast. Y siempre lo digo porque para Ecopetrol hubiera sido muy fácil pues trabajar con empresas grandes, consolidadas, multinacionales y que esos fueran los proveedores y los que impulsaran la transformación digital, pero ustedes optaron por de alguna forma arriesgarse por emprendimientos colombianos, por desarrollar el ecosistema y yo siempre voy a estar muy, muy agradecido por Ecopetrol, con vos cuando estabas en la cabeza por eso, por esa apuesta y por confiar en nosotros y creo además que hicimos como que entregamos también como todo de nosotros. Entonces, mil gracias por eso. No, pues gracias por contarme. Gracias por contarme. Felipe, de lo que lo conozco, usted tiene una obsesión y es la seguridad. Y es la seguridad de las personas, la seguridad industrial. Ha sido uno de los grandes elementos que a lo largo de su vida usted lo ha manifestado como algo que es importante. En el 2022, el índice de accidentalidad más bajo de la historia de la compañía en Ecopetrol, posicionándola como una de las empresas más seguras a nivel global. Cuéntanos eso de dónde viene y cómo se logra un resultado de esos en una organización del tamaño y de lo que hace una organización como Ecopetrol. Pues Emilia, un poco de contexto. Y en la vida nosotros permanentemente estamos haciendo cosas con otros, a través de otros. Un contratista, un subcontratista, un aliado, un amigo. Y el tema de nosotros lo definíamos como primero la vida, cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás es fundamental. Y el concepto muy sencillo es que la gente regrese a su hogar o regrese a su campamento si están en turnos de la misma o en mejor manera de la cual entraron a ese turno. Y ser conscientes que lo que hacemos genera riesgo. Un desplazamiento en un vehículo, que nosotros lo damos por sentado, salir en un carro, salir en una moto, en un transporte masivo, tiene un riesgo. Y no, pues, no importa, lo voy a tomar, pero es qué tenemos que hacer conscientemente para generar medidas que permitan mitigar el riesgo. En el caso de Ecopetrol particular, 18.000 empleados directos y 130.000 contratistas. Es una organización grande, más de 300 frentes de trabajo simultáneos en todo el país y por fuera del país. Y es cómo hacer para que al cuidarse, y en últimas la seguridad industrial, entenderla como algo que no es del director de seguridad industrial o el gerente de seguridad industrial. Como todo en las organizaciones, empieza por la cabeza. Y lo último, Emilia, diría, es pues cuando uno ha tenido en su experiencia personas que han fallecido en las operaciones en las que uno está, tener que ir a hablar con las familias y contarles que ese ser querido no regresa más, son temas difíciles. Y ese es el compromiso de uno, tratar permanentemente de estar muy consciente de la seguridad. Y cerraría diciendo, es seguridad personal, lo que me pasa a mí, es seguridad de procesos. Uno maneja energía, químicos, presiones, maneja pues, una cantidad de componentes que pueden tener impacto. Entonces, eso es fundamental también tenerlo en el radar. Y por último, pensemos también en ciberseguridad, ¿no? Si hay un ataque de ciberseguridad que genera condiciones inestables en una planta de tratamiento, en una refinería, en un sistema de transmisión eléctrica, eso puede tener no solo impactos económicos y de reputación, sino también impactos de seguridad. Así es. Felipe, hablando de seguridad y de transición energética, qué pena Mauricio, ¿cómo estás viendo vos esa transición energética que está emprendiendo el país? ¿Y cuáles son esas fuentes a las que uno debería poner mayor atención? Se habla mucho del hidrógeno, pero de pronto, ¿qué otras fuentes? Pues lo primero que diría es que la transición energética no es una receta. Uno no entra a Google y dice, dame la receta de la transición energética para Colombia, o a ChatGPT, para que me dé la receta de la transición, sino que cada país, cada región debe definir cómo quiere afrontar la transición. Y diría, la transición tiene que ser ordenada, tiene que ser bien pensada. Hoy todavía hay muchas energías que pueden ser muy interesantes, pero son más costosas. Y en últimas, cómo balancear avanzar en la transición y en descarbonizar. La descarbonización es fundamental,
pero no generar un impacto económico en las personas. Para poner un ejemplo, si a la gente, la factura promedio de gas debe ser 30.000 o 31.000, 32.000 pesos. Si por efecto de la transición eso se sube a 40, 50 o 60.000, la gente lo va a sentir. Y hoy 80% de los colombianos tocamos el gas todos los días. En términos de fuentes de energía, y partiría diciendo, el enemigo no es la fuente de energía, el enemigo son las emisiones. Y yo les preguntaría a ustedes, nosotros 5 que estamos aquí sentados, ¿cada uno de ustedes conoce cuál es su huella de carbono? No. No. ¿No? Entonces alguien diría, no, pero eso es un problema del presidente o del gobierno o de planeación nacional o de la ANLA. Empieza por nosotros. Pues cada uno de nosotros aquí es dueño de 5 toneladas, en promedio 5 toneladas de CO2 al año. Entonces uno diría, bueno, ¿qué estoy haciendo con mis 5 toneladas de CO2? Posiblemente no mucho. Entonces es empezar por eso y decir, oiga, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que es un tema de oferta y es un tema de demanda? Y en términos de las fuentes de energía, los hidrocarburos creo que son bien importantes. Hoy todavía no podemos reemplazar muchos temas petroquímicos, inclusive fertilizantes, plásticos, ¿no? Ahora que tuvimos pandemia hace unos años, muchos elementos que utilizaban los médicos, que salvaron muchas vidas, son hechos con hidrocarburos. ¿Cómo los reemplazamos? El hidrógeno, que estabas mencionando, fundamental. Hidrógeno, hay gris, hay blanco, hay azul, hay verde, pues tiene toda la gama. Lo que pasa es que hay muchos hidrógenos, el verde y el azul en particular, que son muy costosos todavía. ¿Cómo hacemos para bajarle el costo? El gas, pues que es un hidrocarburo, pero yo estoy convencido que es parte de la transición. Los renovables entendidos como solar, eólico, geotermia, y esos 3 tienen muchísimo potencial en Colombia. ¿Qué hay que hacer? Pues pasar del titular y del Twitter a la ejecución. Y ese es parte del desafío. Una cosa es decir, vamos a hacer transición, y uno dice, perfecto. ¿Cuál es el plan concreto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Cómo son las inversiones? Por ejemplo, da mucha tristeza saber que hay compañías que están reexportando o sacando del país aerogeneradores eólicos que ya estaban en La Guajira para instalarlos en otro país. ¿Por qué? Porque dicen, en Colombia, pues eso no va a funcionar. Y no vemos una buena, digamos, o no tenemos una buena visión de mediano y largo plazo. Entonces, la transición hay que hacerla, la transición la tenemos que hacer todos en el mundo. Y cierro con esto, y eso, pues, me da pena, pero me podría quedar aquí yo horas hablando de transición al planeta. No le importa si la emisión se hace en Bogotá, si se hace en Santander, si se hace en Cajicá, en Chía o en Zipaquirá, si se hace en la India o en la China. Una tonelada de CO2 da lo mismo donde se emita. Sí le importa dónde hagamos las inversiones para reducir los impactos. Y por último, de nada le servirá al mundo si Europa y Estados Unidos transicionan y el resto del mundo no. Si 8.000 o 7.500, 8.000 millones de personas se quedan por detrás, el mundo va a sufrir. Entonces hay que hacerla de manera ordenada. Felipe, al respecto, pues Jorge se me adelantó con el tema de transición energética que me apasiona y lo hemos desarrollado en Impacto TIC. Y ya usted nos ha dado lo que no es una receta, porque usted decía, no hay una receta para un país, ni para una sociedad, ni para el planeta. Esto es de experimentar y de buscar los diferentes caminos. Pero mi pregunta va hacia cómo hacemos para que esta discusión se lleve por donde es. Y no hablo de Colombia solamente, doy un ejemplo, Alemania. Alemania, por políticas, por ideologías, decidió cerrar las plantas nucleares. Y hoy Alemania es el país que que disparó su huella de carbono, su consumo de carbono a 180 millones de toneladas el año pasado, contaminando muchísimo más que todo el resto de Europa. Cuando las decisiones técnicas se toman por ideología, por política, pues las cosas pueden salir muy mal. ¿Qué podemos hacer para educarnos y educar en este tema y elevar el nivel entre los que toman decisiones, Congreso, Gobierno Nacional, y entre también nosotros, porque usted dice, hagámonos cargo todos también de este tema? ¿Qué podemos hacer? Sí, pues yo soy ingeniero y en ese sentido los datos, mirar uno, digamos, proyecciones, mirar escenarios, pues es parte, digamos, natural de lo que uno ha hecho. Y yo creo que es, primero,
no pensar que hay una única solución. Yo digo, todas las formas de lucha son válidas. Volviendo a la pregunta anterior, yo diría, oiga, en Colombia, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar el potencial hidráulico. Y eso pues conlleva una cantidad de cosas. Hoy 65-70% de la matriz energética es hidráulica. ¿Vamos a poder hacer hidráulicas grandes o hidroeléctricas grandes? Gran signo de interrogación. Podemos hacer posiblemente algo que se llaman PCHs, que son pequeñas centrales hidroeléctricas, de 3, de 5, de 10 megavatios. Pero hay que cuidar el agua, ¿no? Fíjese el vínculo con el agua. Segundo, uno diría, oiga, ¿cómo desarrollo ese potencial tan grande que tiene el país desde el punto de vista solar? Nivel de radiación muy bueno en muchas partes del país. Eólico, la velocidad de los vientos es alta y es constante en el territorio continental y costa afuera. El tema de geotermia. Una gran pregunta, oiga, ¿qué va a hacer Colombia con la energía nuclear? ¿Tenemos una posición como país? ¿Qué vamos a hacer con los vehículos? ¿Nos vamos a ir a eléctricos? Si un carro eléctrico cuesta 1,5 o 2,5 veces más que lo que cuesta un carro de combustión interna, ¿qué vamos a hacer con combustibles sostenibles que se hacen con CO2 y con hidrógeno y que se pueden usar en los vehículos de hoy? No hay que cambiar los motores. Por ejemplo, les doy un dato, me imagino que usted lo tiene, pero la huella de carbono de un vehículo eléctrico, que la gente dice eso no tiene huella de carbono, se demora unos 6 o 7 años en ser disipada. O sea, no es que yo compré el vehículo eléctrico y ya resolví el mundo. Son 6 o 7 años para que la huella se disipe. Entonces, poner todas las cosas sobre la mesa. Y yo creo que es primero no escoger ganadores desde el principio, sino que los mercados también, el desarrollo de tecnología, los emprendimientos. O sea, ¿qué pasa si la fisión funciona más adelante? O que si los reactores que son modulares, que se están instalando en muchas partes del mundo, de entre 20 y 200 megavatios se pueden utilizar. Reactores nucleares. Entonces, oiga, todas las cosas deben funcionar y entender que esto hay que hacerlo a 10, 15, 20 o 30 años. Y por último, la transición nunca se va a acabar. No es que el viernes a las 3 de la tarde llegamos y ya declaramos la victoria. Y diría, no solo pensemos en emisiones. Yo hago la invitación y la hicimos en su momento desde Ecopetrol a pensar en el agua también, ¿no? Los conflictos, las tensiones posiblemente se van a dar es por temas de agua. Y por último, yo creo que hay que bajarle varios niveles a la polarización, ¿no? Esto es de sentarse, de analizar, de mirar opciones desde los datos. Sí. Felipe, no sé si alcanzar, si ya lo dijeron, por la falla técnica me tuve que ausentar unos minutos, pero hoy, después del paso que usted tuvo estos años, rodeado de un muy buen equipo, hoy podemos decir que Ecopetrol es una organización de datos, es una organización que llegó a un nivel en donde los datos son absolutamente fundamentales. Pues yo creo que sí. Ecopetrol es una compañía de tecnología, acaba de cumplir sus primeros 72 añitos, como digo yo, pero es una compañía donde los datos, donde los estudios, los análisis, el rigor desde el punto de vista científico es bien importante. Habiendo dicho eso, en la vida uno normalmente tiene más datos de los que pues, uno pueda saber qué va a hacer con ellos, ¿no? Hay una gran cantidad de datos y uno dice, ¿cómo los organizo, cómo los analizo, cómo me generan valor? Y ahí el tema de tecnología, digital en particular, pero otras tecnologías ayudan a decir, oiga, ¿cómo manejo los datos? Y efectivamente que las cosas pues vayan avanzando. Y les cuento una historia muy sencilla. Creo que era el año 2018, y me acuerdo que lanzamos el primer chatbot en Ecopetrol. Y eso inicialmente decía uno, no, eso no se puede, eso. Hoy hay más de 100 y muchas cosas se hacen ya sí, pero es vencer esa inercia y por eso el hacer posible lo imposible. Y por ejemplo, pues para ponerles el contexto del año pasado, el año pasado se generaron $600 millones en beneficios por la utilización de innovación y tecnología. Entonces es algo que se puede medir y eso diciendo, oiga, y los datos son fundamentales. Y en últimas, ¿cómo hago para ayudarle a la gente en cualquier organización
a que los datos trabajen para ellos y no ellos para los datos, y permitirles con herramientas que tengan pues, la posibilidad de hacerlo de manera mucho más simples, de manera mucho más eficiente. Felipe, usted asumió la presidencia de Ecopetrol si mal no estoy, en septiembre del 2017 y estuvo allí pues, por cerca de 5 años y medio. Y realmente durante este periodo hubo una transformación profunda de Ecopetrol. ¿Cómo aborda esa transformación cultural? Porque esto no es solamente una transformación desde los datos, no solamente es la transformación de adopción de tecnología, sino cómo logra en la empresa más grande del país esa transformación cultural. Pues Emilia, yo creo que son varias cosas y yo diría, para empezar por el final, como les gusta a los gringos y a los europeos, yo veo a Ecopetrol transformándose de una compañía integrada de petróleo y gas, como tradicionalmente son estas compañías, y pasando a ser una compañía diversificada de energía. La adquisición de ISA, por ejemplo, sin transmisión no hay transición. De nada me sirve a mí generar un montón de electrones renovables si no los puedo traer a los mercados. O, por ejemplo, haber generado la primera molécula de hidrógeno verde en el país. Bueno, en fin, y ahí podríamos hablar de un montón de ejemplos. Pero yo creo que hay varias cosas, Emilia, que son centrales. Uno, hablaba yo de propósito hace un rato, y es tener un propósito superior. Otra vez, el que le aprieta a uno el nervio, ¿no? El que le mueve a uno la fibra. Y en Ecopetrol esto lo desarrollamos en el 2018 con un grupo de líderes de la compañía y lo hicimos también usando tecnología, pues con aplicativos, y llegamos a una frase que es: somos energía que transforma a Colombia. Cada palabra tiene un montón de significado detrás y un montón de segundas, terceras, cuartas derivadas. Pero es eso, es decir, oiga, tenemos un propósito que además nos une. Entonces las organizaciones necesitan decir, oiga, estamos todos viendo que vamos para el mismo lado, para la misma dirección. Tener estrategia. Se lanzó una estrategia al 2040. Entonces la gente dice, uy, pero ustedes qué van a estar pensando 18 o 20 años adelante. Yo les digo, miren, los Emiratos Árabes están pensando 150 años adelante. Y a veces uno diría, no, pues si yo tengo un plan a 1 año, 2 años, bien, con el ritmo vertiginoso. Las cosas van a cambiar, pero es bueno saber direccionalmente uno a dónde va. Tener una declaración de cultura bien importante, ¿no? Y que la gente se identifique. Primero la vida, ¿no? Apasionados por la excelencia. Somos un equipo, ético siempre. Hacemos posible lo imposible. Entonces, lideramos desde la diversidad y desde el respeto. Cosas muy sencillas. Hoy les digo, después de muchos meses de haber salido, la gente todavía me escribe y utiliza las frases y todo. Esa es esa impronta que se genera en las organizaciones desde el punto de vista de cultura, que aglutina y que permite que la gente diga, oiga, somos parte como de lo mismo y estamos jalando a lo mismo. El tema de tener claridad sobre gobierno corporativo, cómo se toman las decisiones, dónde están las responsabilidades. El tema de tener por ejemplo, un sistema de afrontar o para manejar y afrontar crisis, que fueron muchas, ¿no? Crisis del petróleo, que antes eran cada 8 o 10 años, ahora son cada 4 años. En el 15 y 16, durante la pandemia, el precio cayó 75% en 4 meses. ¿No? Eso es pisar uno el freno con ambos pies. Entonces, pero todo eso hace que uno pueda generar la transformación. Y por último, algo que les decía yo hace un ratico, y es que uno tenga o genere el espacio y las condiciones para que la gente pueda fallar, para que la gente se equivoque. Eso es difícil en las organizaciones. Y sí, claro, si van a fallar, ojalá fallen rápido, ¿no? Y no procrastine uno eternamente en la falla, porque se enreda uno un poquito con ese tema. Sí. Sobre todo cuando son fondos públicos y hay contralorías y demás. Pero es importante eso, el espacio para innovar, para crear, para generar nuevas cosas. Y bueno, y no pensar también que, esto lo vi en estos días, que uno es el Salvador y el Mesías. Uno es parte de un proceso. Las personas vamos y venimos. Las organizaciones y las instituciones continúan en el tiempo. Bueno, muy bien. Muy bien. Y vamos a ver ahora con nuestra sección Pensando en Voz Alta, don Mauricio Jaramillo.
Listo, profesor. Una reflexión muy rápida. No es con insultos, voy a leer esto, no es con insultos, no es con frases racistas o misóginas, no es con acoso, no es con violencia, no es humillando, no es difamando, no es denigrando. No, así no cambiaremos el país. Si al tiempo que argumentos maltratas, tu argumento pierde fuerza y valor, tenlo presente. Eh, Quienes me conocen muy bien podrían pensar que esas palabras son mías o del programa Soy Digital que desarrollamos en Impacto TIC y Meta para formar ciudadanos digitales. Pero no, es un tweet o un post en X de la primera dama Verónica Alcocer como parte de su campaña Desármate en redes, y que palabras que comparto plenamente. Lamentablemente se han generado reacciones en contra de esta campaña, algunas violentas verbalmente, que le echan en cara las campañas de odio y matoneo de los activistas virales o pseudoactivistas afectos al gobierno. Y entonces aquí planteo, aprovecho para hacer 4 reflexiones muy breves. En las redes sociales, como en la vida misma, recogemos lo que sembramos. La mayoría de las veces quien recibe matoneo digital, no siempre, ya lo ha sembrado. La crítica y la autocrítica son de nuestros mejores amigos. La autocrítica, por ejemplo, le ayudaría en este caso a la primera dama a que su campaña tuviera más credibilidad y aceptación. Y la crítica siempre nos ayudará a mejorar, y hay que cambiar esa creencia en nuestra sociedad de que un crítico es un enemigo y un sujeto de ataques. Retomando las palabras de Felipe al comienzo de esta charla de hoy en Amigos TIC, el cambio empieza por nosotros. No podemos esperar a que un gobierno o una campaña hagan que las redes sociales sean un espacio mejor. Antes de ver qué están haciendo mal los otros, miremos si en nuestra vida digital y en la otra estamos haciendo algo mal o podemos mejorar o corregir. Y una última reflexión. Justamente esta semana se hizo viral un video de un personaje que hizo unas agresiones verbales al congresista Miguel Polo Polo, que también ha sido activista viral. Y este pseudoactivista pues estaba muy orgulloso de sus insultos y de sus ataques. Y esto, además del hecho de reforzar que recogemos lo que sembramos, me lleva a una pregunta, a una reflexión final. ¿Seguiremos comprando el odio que los líderes nos venden? ¿Seguiremos intoxicados? La invitación es a que pensemos por nosotros mismos, no nos dejemos inocular el odio que líderes u otros nos quieren vender, y activemos el pensamiento crítico. Bueno, pues muy importante pensar en voz alta, mucha reflexión, muchas gracias, Mauricio. Yo quiero hacer un cambio de tercio, como dirían Felipe, y es que tengo que decir que Felipe ha sido también un activista, si lo queremos llamar así. En realidad, lo que ha sido es un defensor y un verdadero convencido de la diversidad, equidad, y ha venido trabajando en esto en distintos foros. Definitivamente nos ha acompañado a nosotros el CESA, que tenemos eso como bandera profunda y con una convicción real. Pero me gustaría oírlo, Felipe, ¿esto de dónde nace? ¿De dónde nace? Porque usted lo hace de una manera no solamente apasionada y porque cree que esas son de las cosas que hay que hablar, sino con una convicción y con un compromiso real. Pues Emilia, venga, le echo un cuento. Para mí los cuentos son buenísimos porque uno se acuerda de los cuentos en la vida. Yo estaba alguna vez, y no sé, eran 200 o 300 personas en una presentación, una conferencia en inglés. Y el inglés pues no es mi lengua materna. Lo aprendí ya un poquito más grandecito. Y me decía alguien una pregunta, ¿no? Y dije, bueno, debe ser de cualquier tema que estamos hablando. Y me dice, oiga, ingeniero Bayón, usted habla con acento. Y yo dije, se quedaron un poquito frío y dice, no entiendo, ¿qué me está diciendo? Y en ese momento, yo no sé de dónde, se me ocurrió y le dije, mire, sí, yo hablo con acento, pero yo no pienso con acento. Y un poco ese estilo de cosas en la vida donde uno ha sentido que uno lo pueden ver de manera distinta o diferente, ¿no? Ahí llegaron los latinos y el estereotipo de los latinos en todas partes del mundo, que lo hemos sentido, posiblemente los que estamos acá y los que nos están viendo. Y también algo que digamos, fue muy definitivo en las organizaciones, y yo trabajé en varias compañías multinacionales. Este era un tema que se enseñaba, se practicaba, uno iba y tomaba cursos y uno decía, bueno, pero eso en Colombia eso no aplica. Y yo creo que uno hace la reflexión y dice, oiga, Colombia es
una mezcla infinita de culturas y de tradiciones muy distintas unas de otras, pero todos nos sentimos colombianos. Pero en esa mezcla está la riqueza precisamente de poder generar cosas fantásticas, cosas extraordinarias. Y eso pues llevó a que quisiera aprender. Uno diría, oiga, ¿qué tengo que hacer? En algún momento me invitaron cuando vivía por fuera, en los Estados Unidos, a que fuera el sponsor ejecutivo, digamos, de los empleados asiáticos en una compañía. Y pues la gente me decía, pero usted no es como muy asiático, ¿o sí? Y les decía, acepté por dos razones. Uno, porque me invitaron. Y dos, porque me pusieron muy incómodo. Porque yo no tenía ni idea de la cultura. Entonces, ese estilo de cosas como que, pues tal vez haber tenido la exposición. Y por último, un ejemplo que utilizo mucho y es que cuando están escogiendo, o históricamente estaban escogiendo músicos para las grandes orquestas, escogían tradicionalmente hombres blancos, monos, no sé, de 35 a 50 años. Cuando empezaron a hacerlo con los músicos detrás de un telón, sin que las personas que estaban decidiendo los vieran, pues ¿qué pasó? Que empezaron a escoger los mejores músicos. Y es eso, es uno decir, oiga, ¿cómo hacemos para que las personas con discapacidad o independientemente de la orientación sexual o el género o la minoría, digan, oiga, yo no tengo que dejar un pedazo mío por fuera de mi lugar de trabajo o del sitio donde llega una reunión? Yo puedo entrar pleno y puedo aportar todo. Y es eso, pues si uno puede aportar un pedacito y puede ayudar a que efectivamente la gente se desarrolle, pues eso va a ser bueno para las personas, para las organizaciones, para las familias, para las compañías y para el país. Maravilloso. Ole no quiere hablar, pero sí, Ole, lo invito para que hable. No, es que me quedé pensando en parte de una de las respuestas precisamente de la de datos que hizo Víctor, y vos decías, es que logramos X número, no me acuerdo de eso, pero de beneficios financieros. Y, y toda la transformación digital que afortunadamente pues hemos venido acompañando en Ecopetrol, todo se mide por beneficios financieros, y eso es muy bueno porque hay veces las organizaciones dicen, no, sí es importante innovar, sí es importante hacer transformación digital, pero no están midiendo impactos. ¿Nos puedes contar un poquito cómo lo hacían Claro. en Ecopetrol, que es muy interesante? Sí, pues cuando arrancamos con el tema de innovación y tecnología, primero apoyo desde el más alto nivel, a nivel de junta directiva. Entonces se crea un comité de tecnología y de innovación en la junta directiva, y esto quiere decir, oiga, tenemos la posibilidad de que la junta pues no solo nos apoye, sino nos apriete cuando tiene que también, digamos, darnos o el empujón o definitivamente pues ayudarnos en algún tema puntual. Y un ejemplo, y obviamente la plata es fundamental, ¿no? Uno el bottom line y decir cuánto generé de beneficios y demás, fue contar con gente como por ejemplo Ernesto Gutiérrez, que ha estado con ustedes acá, que conocía el tema. Fíjense, Ernesto venía de Colsubsidio, un tipo con una experiencia muy buena, entró a una empresa de hidrocarburos, pero es decirle, oiga, démosle el espacio. Ernesto tuvo el espacio y yo con Ernesto me sentaba permanentemente a aprender, a co-crear, digamos, pero sobre todo decirle, vamos para adelante. Había una agenda demasiado amplia, un tema fundamental fue enfoquémonos. Es decir, no podemos hacer 500 cosas, hagamos 10, pero hagámoslas bien. Y lo otro que fue muy importante es decirle a los dueños de las áreas, en refinación, en producción, en exploración, en jurídica, en talento humano, ustedes vienen y le presentan al comité de selección de los proyectos y ustedes los defienden, no Ernesto, no el dueño, el Chief Innovation Officer o el CTI, en fin, sino es ustedes como dueños del negocio vienen y lo presentan y se le hace un seguimiento. Y eso yo creo que ayudó mucho. Y el tema de medir beneficios, cuando yo veía en la pandemia, o sea, tradicionalmente en esta industria el geólogo, el geofísico, el explorador tiene su computador en su escritorio con sus discos duros, con sus archivos, y esto va a sonar chistoso, pero para trabajar con gente de otros países, cogían el computador, le tomaban una foto, mandaban el pantallazo por correo, el otro señor en Brasil, en Estados Unidos,
lo cogía. Hoy en día trabajan en línea sobre el mismo modelo tridimensional. Pero esa inversión en tecnología permitió que en la pandemia no nos paráramos y sobre todo que los equipos empezaran a trabajar como un solo equipo. Entonces, cuando yo veo esos beneficios, o por ejemplo, una historia muy bonita, montamos un sistema en las refinerías en Barranca y en Cartagena para mirar por planta, hay más de 85 plantas en las refinerías, no solo presión, temperatura, qué productos estoy sacando y demás, flujos, sino mirar el valor económico de lo que estoy haciendo en cada una de las plantas. Entonces uno iba donde el ingeniero y le decía, ¿cómo están hoy? Me decía, venga, estoy arriba $7,000, estoy abajo $3,000. Estos son los márgenes, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces es como cambiar ese chip y eso permitió que cuando la gente además, que somos un poco incrédulos, empieza a ver los cambios, dicen, oiga, ¿yo por qué no me puedo montar en ese tren? ¿No? Y cosas simbólicas muy sencillas, que uno cree que a veces no son tan relevantes. En las reuniones empezar a no usar papel. Son símbolos, pero los símbolos son importantes y que todo fuera, digamos, digital y eso nos ayudó, que todo estuviera en la nube. Eso nos ayudó, o inclusive todos los avances que se hicieron en ciberseguridad. Entonces yo creo que son como varias cosas que conjugan para que eso efectivamente pues, se pueda hacer y sea efectivo. Y también entender que eso nunca termina. Felipe, ¿cuál es el presente, el futuro inmediato y lo que está mirando para usted mismo en los próximos años? No, yo me quiero dedicar a hacer podcast. Eso es lo mío. Listo, bienvenido. Ya aquí tiene una silla. Estoy esperando muchas más invitaciones. Ahora vamos a hacer 6. Entonces, pues venga, les digo, yo soy un convencido en la medida en que uno pueda devolver. Es bien importante. La gente me dice, oiga, Inge, porque además no me gusta que me digan doctor, ni Inge, o ingeniero, o Felipe. Y yo les digo, mira, hay 4 cositas en la vida que uno debe hacer. Lo primero, mirarse al espejo y no mirar al de al lado, ¿no? No empezar por criticar al vecino, sino mirarse uno mismo, decir qué tengo que cambiar o qué me gusta, en fin. 2, tomar el control de nuestras vidas en nuestras manos. No esperar a que alguien tome las decisiones por uno. 3, construir y mantener redes. Esto no es cuántos likes tengo yo en una aplicación, sino es, oiga, cómo construyo puentes con gente y sobre todo, ¿quién? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede hacer mentoría? ¿Quién me puede hacer coaching? ¿Quién sabe de este tema? Y por último, devolver. Y en ese contexto, entonces pues me llama mucha gente y me dice, oiga, tomémonos un café virtual. Y les decía yo al principio, entonces estoy ayudando a gente de fintech, estoy ayudando a gente que está en inteligencia artificial. O sea, el nivel de talento que hay en Colombia de programadores es impresionante y que hacen unas cosas con realidad aumentada, inteligencia artificial, para entrenamiento, para mantenimiento, para seguridad industrial, que uno dice, se va uno de para atrás. Realmente son cosas interesantes. Temas de ciberseguridad. Entonces, ayudar un poco a esas compañías, a esos emprendimientos, ayudar en temas de educación. Me ofrecieron escribir un libro, entonces es algo que estoy pensando. He escrito pedazos de libros en la vida, pero nunca un libro. Entonces, hay opciones y yo creo que esa posibilidad de uno escoger qué quiere hacer sin afanes, sin presiones, pues con todo el apoyo de la familia también que es tan importante, siempre pues es chévere uno llegar a un momento en la vida en que dice, oiga, espérese un minuto, no me tengo que afanar a todas horas, puedo hacer cosas que me divierten un montón y donde estoy en contacto permanente con la gente. Bueno, que una opción sea venir por aquí al Socorro. Pues vamos. Eso. Conozco mucho Santander. Bueno. Invítenos, cumpla con lo de los tamales en campaña. No puede ser. No, señor, aquí no vamos a No, hablar. Aquí es conocimiento. total. Bueno. Felipe, pues Santiago Pinzón siempre hace esta pregunta y hay que hacerla porque es muy buena. Y hablando de podcast, que vas a hacer podcast, que acá siempre bienvenido, ¿qué podcast estás oyendo? ¿Qué libros estás consultando? Bueno, contanos, recomendarnos contenido. Sí, pues hay varias cosas. Uno, y un libro que llevo muy cerquita a mí,
¿no? Lo que significó mucho fue, o es La fuerza dentro, de Sandra Jaramillo, que es su historia con su cáncer. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el año pasado tuve cáncer. Entonces ese fue un libro que me llegó en la pandemia y me lo devoré en 2 sentadas y después me acompañó. Entonces son de esas cosas que son como regalos de la vida que le llegan a uno en el momento exacto. Estoy leyendo temas de energía, pues es un tema que me gusta mucho. El nuevo mapa del premio Pulitzer, Dan Yergin, por ejemplo, yo lo recomendaría, que es un libro que ya tiene 1 año, un poquito más, pero es súper vigente. ¿Qué está pasando en la geopolítica del mundo? Y yo creo, y no porque venga de esa industria, pero la energía nos pega a todos los días. Y estoy convencido que darle energía, acceso a la energía a las personas, es una de las maneras más poderosas de cerrar las brechas que tenemos. Estoy leyendo algunas cosas ambientales también, obviamente el libro de Gates, bien importante, pero hay muchos artículos y muchas cosas en ese sentido. Estoy tratando de aprender más de tecnología, entonces tomé algún seminario de inteligencia artificial. Lo más bonito que lo hizo con mi hijo de 22 años. Entonces fue una cosa en que lo hicimos juntos para echarnos al agua y perder un poquito el miedo. Entonces hay como varias cosas. Y me acordé ahorita, pues cuando estábamos hablando de Alemania en particular, ayer leía que en Alemania están desmantelando un parque eólico, quitando los molinos eólicos o los aerogeneradores para poder ampliar la producción de carbón de una mina que tienen ahí. Y eso se llama a veces realidad. No es que uno quiera o no quiera, sino cómo uno o empieza a cambiar la realidad y empieza a ajustar las cosas, pero pues nuevamente a la pregunta que hacían hace un rato de cómo hacer la transición en particular, hay que hacerla de manera ordenada, Bueno, muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta para cerrar ya? No, pues aquí nos podemos quedar. Lo liberamos. Si me permiten Por favor. una reflexión, y es, alguien me preguntó hace algún tiempo y decía, oiga, Felipe, ¿qué hay que hacer para que el país cambie? Y es una reflexión que se quedó conmigo. Y yo le decía, mire, el día en que nosotros genuinamente y de corazón, sintiéndolo de manera genuina, nos alegremos porque al vecino le vaya bien, ese día empezamos a cambiar el país. Y es un poco, digamos, esa filosofía de decir, oiga, cabemos todos. El país tiene mucho potencial, tiene muchas cosas que hay que mejorar y que hay que arreglar y hay gente que no la pasa tan bien y pues todos tenemos en eso un rol. Pero definitivamente estoy convencido, hay que hacer eso, hay que dejar el ego por fuera de la puerta y tratar de entre todos de ver cómo cabemos todos. Espectacular. Así es. Bueno, pues esta semana en Amigos TIC, Felipe Bayón, ingeniero, expresidente de Ecopetrol y ahora alguien que está haciendo la transición con su energía a devolverle a la sociedad mucho de lo que ha recibido. Hasta la próxima semana. Recuerden, nos vemos y nos oímos. Este es Amigos TIC. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por todo.